Mi hermana gemela y yo sentimos el dolor de la otra, y hoy sentí algo aterrador. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Siempre he creído que nacimos con un solo hilo de seda uniendo nuestros corazones, un filamento invisible que desafía cualquier lógica médica. Mi hermana gemela, Ariadne, y yo no solo compartimos el mismo ADN o el mismo tono avellana en el iris, compartimos un sistema nervioso que parece no conocer fronteras físicas. No es telepatía de película, es algo mucho más visceral y, a veces, aterrador. Si ella se muerde la lengua mientras toma un café distraída, yo siento un pinchazo metálico en mi propia boca. Si yo me corto un dedo picando cebolla, ella busca instintivamente una venda antes de darse cuenta de que sus manos están intactas. Es nuestra normalidad, una simbiosis que nos ha mantenido unidas frente a un mundo que a menudo se siente demasiado frío y solitario. Hace 2 años, esa conexión nos salvó la vida de una manera muy literal. Yo estaba sola en un sendero de montaña, intentando fotografiar el amanecer, cuando un mal paso me hizo rodar por una pendiente de grava. El crujido de mi radio al romperse fue ensordecedor en el silencio del bosque. El dolor no fue una ola, fue una explosión de fuego blanco que me nubló la vista y me dejó sin aliento. A kilómetros de allí, en la ciudad, Ariadne estaba en medio de una reunión de trabajo. Según me contó después, se desplomó sujetándose el antebrazo izquierdo, gritando de una agonía que no tenía causa aparente en su cuerpo. Sin dudarlo, sabiendo que yo estaba de excursión, llamó a emergencias y dio mis coordenadas exactas gracias al rastreador que ambas compartimos por seguridad. Los rescatistas me encontraron justo cuando el shock empezaba a apagarme. Ella sintió mi dolor, y gracias a eso, sigo aquí. Desde entonces, nuestra relación se volvió aún más estrecha, si es que eso era posible. Compartimos un departamento pequeño pero acogedor, lleno de plantas y libros, hasta que ella conoció a Víctor hace 6 meses. Él parecía el hombre ideal, un arquitecto de voz suave y modales impecables que la trataba como si fuera de cristal. Se mudaron juntos a una casa antigua en las afueras, un lugar rodeado de robles que siempre me pareció un poco demasiado sombrío. A pesar de la distancia física, el eco de sus emociones seguía vibrando en mí. Podía sentir su felicidad burbujeante durante sus primeras semanas de convivencia, una calidez en el pecho que me hacía sonreír sin motivo mientras tomaba el autobús. Pero hace un mes, esa música interna cambió. El tono de nuestra conexión se volvió sombrío, pesado, como una cuerda de violín tensada hasta el punto de ruptura. Empezó como una molestia sorda en el bajo vientre, un malestar que no era mío porque yo estaba perfectamente sana. Era un dolor punzante, intermitente, que me despertaba a mitad de la noche sudando frío. Sabía, con la certeza de quien ha compartido el útero, que Ariadne estaba sufriendo. Al principio pensé que podría ser una enfermedad, tal vez algo que ella no quería admitirme para no preocuparme. La llamé varias veces, pero siempre me desviaba las llamadas o respondía con mensajes cortos. Cuando finalmente logré que atendiera el teléfono el martes pasado, su voz no era la suya. Sonaba plana, desprovista de su brillo habitual, como si estuviera leyendo un guión bajo una presión inmensa. Estoy bien, Lira. Solo es estrés del trabajo, no te preocupes tanto, me dijo, pero sus palabras eran una mentira que me quemaba la piel. Mi cuerpo gritaba otra cosa, sentía una opresión en la garganta que me dificultaba tragar. Esa noche no pude dormir. El dolor ajeno se transformó en una náusea persistente y una sensación de frío glacial en los huesos. Víctor siempre había sido amable conmigo, pero recordé la forma en que su mano se cerraba con firmeza sobre el hombro de mi hermana en las cenas, un gesto que en su momento me pareció protector y que ahora, en la oscuridad de mi habitación, se sentía posesivo. Decidí que no podía esperar más. No necesitaba una invitación para salvar a mi otra mitad. La conexión no miente, y lo que sea que Ariadne estuviera ocultando, mi propio cuerpo ya lo estaba denunciando. Preparé una mochila pequeña, agarré las llaves de repuesto que ella me había dado cuando se mudó y salí hacia esa casa bajo los robles, sintiendo como el miedo empezaba a latir en mi sien con la misma intensidad que el dolor de mi hermana. Algo estaba terriblemente mal en ese idilio. El viaje hacia la casa de las afueras se sintió como un descenso a un abismo de ansiedad. Cada kilómetro que recorría en mi viejo auto, el aire parecía volverse más pesado. La conexión con Ariadne se volvía errática,
Por momentos sentía un pinchazo agudo en las costillas y, al segundo siguiente, una anestesia emocional que me asustaba más que el propio dolor. Esa falta de sensación solía significar que ella estaba desconectándose, huyendo hacia adentro para sobrevivir. Me aferré al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El paisaje de robles retorcidos pasó por mi ventana como sombras chinescas bajo la luz de la luna menguante. No había tráfico, solo yo y el eco de un sufrimiento que no me pertenecía, pero que reclamaba mi atención con la urgencia de una alarma de incendio. Llegué a la propiedad cerca de la medianoche. La casa de Víctor, una construcción de estilo victoriano con demasiadas ventanas oscuras, se alzaba como un monumento al aislamiento. No había luces encendidas, excepto por un tenue resplandor en la planta superior. Estacioné a una distancia prudente, apagando los faros para no ser detectada de inmediato. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un ritmo frenético que se sincronizaba con el pulso débil que percibía de Ariadne. Bajé del auto y el aire nocturno me golpeó con un frío inusual para la estación. Caminé por el sendero de grava, tratando de que mis pasos no me delataran, aunque en mi interior sentía que Víctor, de alguna manera, ya sabía que yo estaba allí. Siempre me había mirado con una mezcla de curiosidad y desprecio, como si nuestra conexión gemelar fuera un obstáculo para su control absoluto. Al acercarme a la puerta principal, una oleada de náuseas me obligó a doblarme por la mitad. Me apoyé contra una columna del porche, jadeando. No era mi estómago el que protestaba, era el de ella. Ariadne estaba sintiendo un miedo paralizante, una ansiedad tan densa que se manifestaba físicamente en mí. Saqué la llave de repuesto con manos temblorosas. Al introducirla en la cerradura, recé para que Víctor no hubiera cambiado el bombín. La llave giró con un clic metálico que resonó en el silencio de la noche como un disparo. Abrí la puerta solo lo suficiente para deslizarme dentro. El interior olía a cera de madera y a algo más, algo químico y aséptico que no encajaba con el hogar acogedor que mi hermana solía mantener. Todo estaba impecable, demasiado ordenado, como una escena del crimen antes de que ocurra el crimen. Subí las escaleras de madera con cuidado, evitando los peldaños que sabía que crujían. El dolor en mi costado se intensificó, un ardor que se extendía hacia la espalda. Era la marca de un golpe, lo sabía. Podía sentir el hematoma formándose en mi propia percepción sensorial. Al llegar al rellano, vi un hilo de luz escapando por debajo de la puerta del dormitorio principal. Me acerqué conteniendo la respiración, con el oído atento a cualquier sonido. Escuché la voz de Víctor, baja y monótona, hablando con una calma que me heló la sangre. Es por tu bien, Ariadne. El mundo exterior es demasiado ruidoso para alguien tan sensible como tú. Aquí estás a salvo, conmigo. No hubo respuesta de ella, solo un sollozo ahogado que vibró directamente en mi pecho, rompiéndome el alma en mil pedazos. Empujé la puerta suavemente, esperando ver una discusión o quizás a mi hermana llorando en una esquina. Pero lo que vi fue infinitamente peor. La habitación había sido transformada. Las ventanas estaban selladas con tablones desde el interior y las paredes estaban cubiertas de un material aislante. Ariadne estaba sentada en una silla en el centro del cuarto, con los ojos vendados y las manos atadas suavemente con cintas de seda a los brazos del asiento. No parecía una tortura física convencional, sino algo mucho más psicológico y perverso. Víctor estaba sentado frente a ella, sosteniendo un metrónomo que oscilaba de un lado a otro con un tic-tac hipnótico. El dolor que yo sentía no venía de heridas abiertas, sino de una privación sensorial y un estrés emocional extremo que su cuerpo estaba somatizando. Me quedé paralizada en el umbral, el horror impidiéndome gritar. El tic-tac del metrónomo llenaba la habitación, un sonido rítmico que parecía golpear directamente contra mis sienes. Ver a Ariadne así, tan vulnerable y sometida a ese ritual extraño, me provocó una reacción física inmediata. Un sudor frío me recorrió la espalda y mis propias manos empezaron a temblar rítmicamente. Víctor no se dio cuenta de mi presencia al principio, estaba demasiado absorto en su terapia. Su rostro, que antes me había parecido atractivo, ahora se veía distorsionado por una expresión de devoción fanática. Era como si estuviera intentando reprogramar el alma de mi hermana, aislándola de todo lo que no fuera él. La conexión entre nosotras se sentía como una radio sintonizando estática, una señal desesperada que intentaba atravesar el muro de silencio que él había construido alrededor de ella. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió como un susurro roto, pero en el silencio de la habitación sonó como un estruendo. Víctor se tensó, deteniendo el metrónomo con un dedo largo y pálido.
Se giró lentamente, y por un segundo, vi un destello de furia pura en sus ojos antes de que su máscara de calma regresara. No se levantó, simplemente me miró como si yo fuera una intrusa molesta en su santuario privado. Ariadne, al oír mi voz, dejó escapar un gemido lastimero y empezó a forcejear contra las cintas de seda. El dolor en mis propias muñecas se volvió agudo, la sensación de las ataduras quemándome la piel por simpatía. Podía sentir su pánico aumentando, una marea negra que amenazaba con ahogarnos a ambas si no actuaba rápido. Lyra, qué sorpresa, dijo Víctor, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre tan inoportuna, siempre entrometiéndote en lo que no comprendes. Ariadne está pasando por un proceso de purificación. Tu presencia solo ensucia la frecuencia que estamos tratando de establecer. Deberías haberte quedado en tu departamento, ignorando los ecos. Se puso de pie con una elegancia depredadora, caminando hacia mí mientras yo retrocedía un paso, buscando instintivamente algo con que defenderme. El dolor en mi costado, ese golpe invisible que había sentido antes, volvió a pulsar. Me di cuenta de que no era un golpe físico lo que ella sentía, sino la presión psicológica que él ejercía, una fuerza tan opresiva que el cuerpo la traducía como una lesión real. «Suéltala ahora mismo o llamaré a la policía», grité, sacando mi teléfono del bolsillo, pero mi mano temblaba tanto que casi se me cae. Víctor soltó una carcajada seca, un sonido carente de humor que me erizó el vello de los brazos. Sabía que no podía enfrentarme a él físicamente, era más alto y fuerte, y yo estaba debilitada por el reflejo del sufrimiento de mi hermana. Sin embargo, la rabia empezó a suplantar al miedo. Nadie le hacía esto a mi otra mitad y salía impune. Vi cómo Ariadne lograba deslizar una de sus manos fuera de la seda. El esfuerzo me causó un tirón doloroso en el hombro, pero me dio esperanza. Ella estaba luchando, a pesar del condicionamiento al que la había sometido. En un movimiento rápido, Víctor intentó arrebatarme el teléfono, pero yo me escabullí hacia un lado, tropezando con una pequeña mesa auxiliar que tenía una lámpara de cerámica. La lámpara cayó al suelo y se hizo añicos, un ruido estridente que pareció romper el hechizo de Víctor. Ariadne gritó, un sonido desgarrador que me atravesó los oídos, y finalmente se arrancó la venda de los ojos. Sus ojos avellana estaban inyectados en sangre y llenos de un terror que nunca le había visto. En ese momento, la conexión fue absoluta, sentí su desesperación, su necesidad de aire y su rechazo visceral hacia el hombre que tenía delante. Víctor se abalanzó sobre ella para volver a vendarla, y yo supe que esa era mi oportunidad para correr hacia la salida y buscar ayuda real antes de que la situación se volviera irreversible. Salí de la habitación mientras escuchaba los gritos de Víctor tratando de calmar a mi hermana. Cada grito de ella era un tajo en mi propia garganta. Bajé las escaleras a trompicones, sintiendo como mis piernas flaqueaban por el agotamiento empático. El aire en el pasillo inferior se sentía más denso, cargado con el residuo del pánico que emanaba de la planta de arriba. Logré llegar a la puerta principal y salir al aire libre, donde la frialdad de la noche me ayudó a recuperar un poco de lucidez. Saqué el teléfono y mis dedos volaron sobre la pantalla para marcar el número de emergencias. El operador respondió casi de inmediato, pero me costó articular las palabras. Mi hermana, la tiene retenida, es una casa en el bosque, balbuceé, dando la dirección exacta mientras vigilaba la puerta de la entrada. Por favor, envíen a alguien ahora. Él la está lastimando, no físicamente, pero es peor. Está perdiendo la cabeza, le dije al operador, quien intentaba mantenerme en línea para obtener más detalles. Mientras hablaba, sentí un tirón repentino en mi cuero cabelludo, una sensación de que me arrastraban violentamente. Supe que Víctor había agarrado a Ariadne por el cabello para obligarla a sentarse de nuevo. El dolor fue tan real que solté un grito y me llevé las manos a la cabeza, dejando caer el teléfono sobre la grava. Me quedé de rodillas, sollozando, sintiendo cada gramo de la humillación y el miedo de mi hermana. La conexión nos estaba matando a las dos en ese momento, no había distancia que pudiera protegerme de su tragedia. Me obligué a levantarme, recogiendo el teléfono que aún tenía la llamada activa. «Siguen en camino, manténgase a salvo», decía la voz distante del operador. Pero no podía quedarme afuera esperando mientras ella seguía allí dentro con ese monstruo. Víctor siempre había sido meticuloso, y me di cuenta de que su tratamiento era un intento deliberado de romper nuestro vínculo. Si lograba que ella se aislara por completo, yo dejaría de sentirla, y él tendría el control total. Pero no contaba con mi resistencia. Regresé al porche, buscando algo pesado.
Encontré una maceta de hierro fundido con una planta marchita y la levanté con un esfuerzo supremo. Si Víctor pensaba que podía separarnos, no conocía la fuerza de un alma que ha sido compartida desde antes de nacer. Escuché un ruido de cristales rotos arriba. Un nuevo tipo de dolor me atravesó la palma de la mano, un corte profundo, ardiente. Ariadne debía haber roto algo para defenderse. Corrí de nuevo hacia adentro, esta vez sin intentar ser silenciosa. Subí las escaleras gritando su nombre, intentando que mi voz fuera el ancla que la mantuviera unida a la realidad. Ariadne, ya vienen. Resiste, vociferé. Al llegar al rellano, la puerta de la habitación estaba entornada. Entré y vi a Víctor de espaldas, tratando de contener a mi hermana que, con una fuerza nacida de la desesperación, le estaba arañando el rostro. La sangre de él manchaba la alfombra, pero a mí me dolían mis propias uñas como si se estuvieran desprendiendo. Era una agonía compartida que nos unía en un nudo de violencia y supervivencia. Víctor se giró, su rostro ahora un mapa de surcos rojos, y su mirada era la de un animal acorralado. Soltó a Ariadne, quien se desplomó en el suelo, sollozando. Yo no lo dudé, lanzó la maceta de hierro con todas mis fuerzas hacia él. No le dio de lleno, pero golpeó su hombro con un crujido sólido que sentí como un impacto sordo en mi propio cuerpo. Él retrocedió, rugiendo de dolor, y ese fue el momento en que escuché las sirenas a lo lejos. El sonido era un lamento de esperanza que cortaba la noche. Ariadne levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. En ese instante, no hubo dolor, ni miedo, solo la certeza absoluta de que estábamos juntas. Ya vienen, le susurré, mientras el resplandor azul y rojo de las patrullas empezaba a bailar en las paredes de la habitación. La llegada de la policía fue un torbellino de luces, gritos de autoridad y el estruendo de puertas siendo derribadas. Víctor, al verse rodeado, pareció desinflarse, toda su arrogancia se desvaneció, dejando solo a un hombre patético y asustado que se rindió sin ofrecer más resistencia física, aunque sus ojos seguían fijos en Ariadne con una intensidad obsesiva. 2 oficiales lo esposaron y lo sacaron de la habitación mientras yo me lanzaba al suelo para abrazar a mi hermana. En el momento en que nuestras pieles se tocaron, la conexión estalló en una descarga de alivio tan potente que ambas rompimos a llorar al unísono. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. El dolor que había sentido durante semanas empezó a disiparse, dejando paso a un agotamiento profundo que amenazaba con hacerme perder el conocimiento. Los paramédicos entraron poco después, revisando a Ariadne mientras yo me negaba a soltar su mano. Tenía marcas en las muñecas, cortes leves por los vidrios rotos y una deshidratación evidente, pero lo más grave era su estado psicológico. Miraba a su alrededor como si el mundo fuera un lugar extraño y peligroso, un efecto del aislamiento sensorial al que Víctor la había sometido. Cada vez que un médico la tocaba para tomarle el pulso, yo sentía un escalofrío recorrer mi brazo, un eco de su hipersensibilidad. Los oficiales me hicieron preguntas, pero me costaba responder con coherencia. ¿Cómo explicarles que sabía que ella estaba en peligro porque me dolía el costado sin haberme golpeado? Para ellos, era un caso de violencia doméstica y privación ilegítima de la libertad. Para nosotras, era una guerra por nuestra identidad compartida. Nos llevaron al hospital local para observación. En la ambulancia, el silencio solo era interrumpido por el pitido de los monitores. Ariadne no hablaba, pero apretaba mi mano con una fuerza que decía más que cualquier palabra. Sentí su gratitud como una calidez suave que inundaba mi pecho, calmando la náusea que me había perseguido todo el día. Al llegar al hospital, nos colocaron en camas contiguas en la sala de urgencias, separadas solo por una cortina delgada que mantuvimos abierta. Verla allí, bajo la luz fluorescente, me hizo darme cuenta de cuánto peso había perdido y de la palidez fantasmal de su piel. Víctor no solo había intentado controlarla, había intentado consumirla, borrando su luz para que solo él pudiera brillar en su vida. Un detective se acercó un par de horas después. Era un hombre de mediana edad con ojos cansados que parecía haberlo visto todo. Me pidió que le contara desde el principio cómo me di cuenta de que algo iba mal. Le hablé de la llamada, de la voz extraña de Ariadne y de la corazonada que me llevó a su casa. Omití los detalles más esotéricos de nuestra conexión, sabiendo que sonarían a locura en un informe oficial, pero él pareció entender que había un vínculo que iba más allá de lo normal. Mientras hablaba, sentí que Ariadne se quedaba dormida por fin, su respiración se volvió pesada y rítmica. Inmediatamente, mi propio cuerpo se relajó y mis párpados empezaron a pesar quintales. El dolor había desaparecido por completo, dejando solo un eco sordo,
como el recuerdo de una pesadilla. Sin embargo, justo antes de quedarme dormida, sentí un pinchazo agudo en mi mente, una imagen fugaz de Víctor en una celda, sonriendo de una manera que me hizo estremecer. No era un pensamiento mío, era una sombra que venía de Ariadne, una semilla de miedo que él había plantado profundamente en su psique. Me di cuenta de que, aunque Víctor estuviera tras las rejas, la batalla por la recuperación de mi hermana apenas estaba comenzando. La conexión que nos unía era nuestra mayor fortaleza, pero también el canal por el cual sus traumas se convertirían en los míos. Cerré los ojos, aceptando ese destino con una determinación férrea. Si tenía que sentir su miedo para ayudarla a superarlo, lo haría 1000 veces. Éramos una sola alma en 2 cuerpos, y nada, ni siquiera un monstruo como él, podría cambiar eso. Los días posteriores al rescate fueron una bruma de trámites legales, sesiones de terapia y un silencio pesado que se instaló entre nosotras. Ariadne se mudó de nuevo a mi departamento, pero ya no era la misma mujer vibrante que solía llenar las habitaciones con su risa. Se pasaba horas mirando por la ventana, con las manos entrelazadas en el regazo, como si esperara que las paredes de nuestra casa también se convirtieran en una prisión. Yo sentía su vacío. Era una sensación de hueco en el pecho, una falta de aire que me obligaba a respirar profundamente de forma constante. Mi conexión con ella, antes una fuente de consuelo, se había convertido en un recordatorio constante de su trauma. Cada vez que ella tenía un recuerdo repentino de Víctor, un escalofrío de terror puro me recorría la columna, obligándome a soltar lo que estuviera haciendo. Víctor fue procesado rápidamente. Las pruebas en la casa eran abrumadoras. El material aislante, las grabaciones de sus sesiones y los testimonios de los vecinos que habían notado su comportamiento errático. Sin embargo, su abogado intentó argumentar que todo era parte de un tratamiento consensual para la ansiedad de Ariadne, una mentira tan retorcida que me provocó un ataque de rabia física en plena calle cuando lo leí en el periódico. Sentí una presión ardiente en mis sienes y un sabor amargo en la boca. Ariadne, que estaba a mi lado en el sofá, empezó a frotarse las sienes con desesperación. «Basta, Lyra», me susurró, «tu odio me está doliendo». Fue la primera vez que me pidió que controlara mis emociones por su bien, y me dolió más que cualquier golpe físico. Entendí entonces que nuestra simbiosis necesitaba nuevos límites. Para ayudarla a sanar, yo tenía que aprender a filtrar lo que le enviaba. Comencé a practicar meditación y técnicas de visualización para crear un muro de calma que ella pudiera usar como refugio. No era fácil, era como intentar contener un océano con las manos. Pero poco a poco, empecé a notar que cuando yo lograba alcanzar un estado de paz, sus hombros se relajaban y su respiración se volvía menos errática. El romance fraternal que siempre nos había unido se transformó en una forma de cuidado espiritual. Yo era su ancla en un mar de recuerdos tormentosos, y ella era mi brújula para entender los límites de la empatía. Nuestra conexión era un puente que ahora servía para transportar curación en lugar de dolor. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de un violeta profundo, Ariadne finalmente habló de lo que había vivido. No fue una confesión detallada, sino una serie de fragmentos rotos. Me contó cómo Víctor la había ido convenciendo de que sus sentidos eran defectuosos y que solo a través del aislamiento podría encontrar su verdadero yo. Me habló del metrónomo y de cómo el sonido se había convertido en la única realidad que se le permitía percibir. Mientras me hablaba, sentí un tic-tac rítmico en mi oído interno, una pulsación que me recordaba la fragilidad de la mente humana. Pero esta vez no me dejé llevar por el pánico. Mantuve mi mano firme sobre la suya, enviándole oleadas de seguridad y amor, visualizando una luz blanca que nos envolvía a ambas. Esa noche, por primera vez en semanas, Ariadne no tuvo pesadillas. Dormí en la cama junto a ella, sintiendo como su ritmo cardíaco se sincronizaba con el mío en una melodía tranquila. Sin embargo, en la oscuridad de la habitación, una pregunta seguía rondando mi mente. ¿Podría Víctor hacernos daño de nuevo? Sabía que estaba en una unidad psiquiátrica penitenciaria, pero el vínculo que él había intentado forzar con ella me preocupaba. A veces, sentía un roce extraño en la periferia de nuestra conexión, una presencia fría y calculadora que no pertenecía a ninguna de las dos. Me prometí que protegería a mi hermana con cada fibra de mi ser, incluso si eso significaba enfrentar sombras que no se pueden ver, pero que se sienten con la misma intensidad que un brazo roto. La calma que habíamos logrado construir era frágil, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sentí una punzada eléctrica en la base del cráneo, un dolor agudo que me hizo soltar la espátula. No era Ariadne,
Ella estaba en el baño canturreando suavemente, un sonido que me había devuelto la esperanza. Este dolor era diferente, era agresivo, invasivo, como si alguien estuviera golpeando una puerta metálica en mi mente. Me apoyé en la encimera, tratando de respirar, mientras una imagen borrosa de Víctor aparecía en mi visión periférica. Sus ojos, fijos y delirantes, parecían buscarme a través de la distancia. El miedo me heló la sangre. ¿Era posible que él estuviera intentando usar nuestro vínculo contra nosotras, incluso desde su encierro? No le dije nada a Ariadne para no romper su frágil progreso, pero el malestar persistió durante todo el día. Era una sensación de ser observada, de que alguien caminaba sobre mi tumba. Mi conexión con ella se sentía extrañamente tensa, como si hubiera una tercera persona intentando colarse en nuestra frecuencia privada. Esa misma tarde, recibí una llamada del detective que llevaba el caso. Su voz sonaba tensa. Lyra, Víctor ha tenido un colapso nervioso en el hospital penitenciario. Está en coma inducido después de intentar autolesionarse de una forma muy específica. Se me secó la boca. ¿Qué hizo?, pregunté apenas audible. Se golpeó la cabeza repetidamente contra la pared rítmicamente, como si estuviera siguiendo un compás. El metrónomo, Lyra. Estaba obsesionado con eso. Colgué el teléfono sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. El dolor en mi nuca se intensificó, transformándose en una presión insoportable. Ariadne salió de la habitación en ese momento, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Él está aquí, ¿verdad?, susurró, y su voz sonaba como si viniera de muy lejos. No necesitaba que yo le respondiera. Ella también lo sentía. Víctor, en su locura, había encontrado la forma de proyectar su agonía hacia nosotras, usando el mismo canal de empatía que nos unía. Era un acto de venganza final, una forma de asegurarse de que nunca lo olvidaríamos. El metrónomo ya no era un objeto físico en una habitación sombría, ahora era una frecuencia maligna que resonaba en nuestros propios cuerpos. Pasamos la noche abrazadas en el sofá, con todas las luces encendidas. El dolor era intermitente pero brutal, un eco de los impactos que él mismo se había inflido. Sentía cada golpe en mi propio hueso frontal, una vibración sorda que me causaba náuseas. Ariadne lloraba en silencio, y yo me sentía impotente. ¿Cómo proteges a alguien de una agresión que ocurre dentro de su propio sistema nervioso? Fue entonces cuando comprendí que la única forma de detenerlo era cortando la señal. No podíamos dejar de ser gemelas, pero podíamos cambiar la forma en que procesábamos esa energía. Escúchame, le dije, sujetando su rostro entre mis manos, tenemos que sobrecargar el vínculo con algo más fuerte que su dolor. Tenemos que recordar quiénes éramos antes de él. Empezamos a hablar de nuestra infancia, de los veranos en la playa donde el dolor era solo el de las rodillas raspadas y la alegría era el sabor del helado de limón. Nos sumergimos en recuerdos compartidos con tal intensidad que la presencia de Víctor empezó a retroceder, como una sombra que se disuelve bajo un foco potente. La conexión se llenó de risas viejas, de canciones que cantábamos a gritos y del amor incondicional que nos teníamos. Poco a poco, el tic-tac en mi cabeza se desvaneció, reemplazado por la calidez de nuestra historia común. Víctor era un parásito que se alimentaba de nuestro miedo, pero no podía sobrevivir en un entorno saturado de luz. Esa noche, ganamos una batalla crucial, pero supe que la guerra por nuestra paz mental requeriría una vigilancia constante. La noticia de la muerte de Víctor llegó 3 días después. Su cuerpo simplemente se rindió, un fallo multiorgánico que los médicos no supieron explicar del todo. Para el mundo, fue una víctima de su propia inestabilidad mental. Para nosotras, fue el fin de una pesadilla que amenazaba con volverse eterna. En el momento exacto en que ocurrió, ambas sentimos una liberación súbita, como si una cuerda que nos asfixiaba se hubiera cortado de golpe. Hubo un segundo de vacío absoluto, un silencio en nuestra conexión que nunca antes habíamos experimentado, seguido de una oleada de paz tan profunda que nos dejó exhaustas. La sombra se había ido, y con ella, el dolor que no nos pertenecía. Por primera vez en meses, mi cuerpo se sentía completamente mío, y el de Ariadne, suyo. Sin embargo, el duelo por la versión de nosotras mismas que murió en esa casa bajo los robles apenas comenzaba. Ariadne decidió que necesitaba cambiar de aires, dejar la ciudad y los recuerdos que acechaban en cada esquina. Yo la apoyé sin dudarlo. Vendimos nuestras cosas, empacamos lo esencial en mi auto y nos dirigimos hacia la costa, a una pequeña casa frente al mar que pertenecía a nuestra tía abuela.
El sonido de las olas rompiendo contra las rocas se convirtió en nuestro nuevo metrónomo, uno que hablaba de renovación y de ciclos naturales, no de control y oscuridad. La brisa salada parecía limpiar los residuos de miedo que aún quedaban en los rincones de nuestra mente compartida. Nuestra conexión se transformó de nuevo. Ya no era un canal de dolor, sino un hilo de seda que transmitía una suave melancolía y una esperanza creciente. Empecé a notar que podía sentir sus pequeños momentos de alegría, cuando descubría una caracola bonita en la orilla o cuando el sol le calentaba la cara por la mañana. Eran chispas de luz que iluminaban mi propio interior. Yo, por mi parte, empecé a pintar de nuevo, capturando la inmensidad del océano. Ariadne me decía que podía sentir los colores en sus dedos mientras yo trabajaba, una sinestesia compartida que nos hacía sonreír. El romance entre nosotras, esa devoción de hermanas que lo trasciende todo, se volvió nuestra medicina más efectiva contra las cicatrices del pasado. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, Ariadne se detuvo y me miró con una claridad que no veía en ella desde antes de conocer a Víctor. Gracias por venir a buscarme, Lira. Gracias por no ignorar el dolor, me dijo, y en sus ojos vi a la mujer fuerte que siempre había sido. Me di cuenta de que ella no solo había sobrevivido, sino que estaba empezando a vivir de nuevo. Mi brazo, aquel que se rompió hace 2 años y que inició esta historia de rescates mutuos, ya no me dolía, ni siquiera en los días de lluvia. La conexión nos había dado una segunda oportunidad, y esta vez, nos aseguraríamos de que nadie pudiera volver a usarla como un arma. Éramos 2 mitades de un todo que habían aprendido a ser individuos plenos, unidas por algo que el mundo nunca entendería. Mientras regresábamos a la casa bajo la luz del atardecer, sentí una vibración tranquila en mi pecho. No era dolor, ni miedo, ni la sombra de un hombre muerto. Era simplemente el pulso de mi hermana, rítmico y constante, un recordatorio de que estábamos vivas y juntas. La policía había hecho su trabajo, la justicia había seguido su curso, pero la verdadera salvación había venido de nosotras mismas. La historia que comenzó con un grito de agonía terminaba con el susurro del mar y la certeza de que, sin importar lo que el futuro nos deparara, siempre tendríamos ese hilo de seda invisible para encontrarnos en la oscuridad. El misterio de nuestra unión seguía siendo eso, un misterio, pero uno que ahora abrazábamos con gratitud y sin miedo. Ha pasado 1 año desde que el nombre de Víctor dejó de ser una amenaza y se convirtió en un simple párrafo en un expediente policial cerrado. Nuestra vida en la costa ha florecido de formas que nunca imaginé. Ariadne ha abierto un pequeño taller de cerámica, trabajando la arcilla con una delicadeza que me llena de orgullo cada vez que siento la textura del barro en mis propias manos, a pesar de estar a metros de distancia. Yo sigo capturando el mundo a través de mi lente, pero mis fotos ya no buscan la soledad de las montañas, sino la calidez de la conexión humana. Hemos aprendido a vivir con el eco de lo que pasó, no como una carga, sino como una cicatriz que nos recuerda nuestra propia resistencia. La simbiosis sigue ahí, pero ahora es una elección consciente, no una condena. A veces, en las noches de tormenta, cuando el viento golpea las ventanas de madera, siento un ligero temblor en el brazo izquierdo. No es dolor real, es un fantasma de la memoria, una vibración que me recuerda aquel día en que mi dolor llamó a emergencias a través del cuerpo de mi hermana. Ariadne suele aparecer en la puerta de mi habitación con 2 tazas de té caliente en ese momento, sin que yo tenga que decir nada. Se sienta a los pies de mi cama y nos quedamos en silencio, dejando que nuestra cercanía calme cualquier residuo de ansiedad. Hemos desarrollado una especie de lenguaje no verbal, una coreografía de cuidados que nos mantiene a salvo del mundo exterior y, a veces, de nosotras mismas. Es un romance fraternal que ha sobrevivido al fuego y ha salido templado. Hoy recibí una carta del juzgado informándome que los últimos restos de la propiedad de Víctor han sido liquidados. Ya no queda nada material que nos vincule a él. Al leer la noticia, sentí una sensación de ligereza absoluta, como si me hubieran quitado un abrigo pesado de los hombros. Ariadne, que estaba en el jardín podando unos rosales, soltó las tijeras y respiró hondo, mirando hacia el horizonte marino. «Se ha ido del todo, ¿verdad?», me preguntó cuando salí a su encuentro. «Sí, hermana». «Se ha ido», respondí, abrazándola. En ese abrazo, no hubo rastro de la desesperación que sentimos en la casa bajo los robles. Solo había la solidez de 2 almas que se conocen desde el principio de los tiempos y que han decidido seguir adelante. Nuestra conexión es hoy más sutil, pero más profunda. Ya no necesitamos sentir el dolor extremo para saber que la otra nos necesita. Hemos aprendido a escuchar los susurros de nuestras emociones, los pequeños cambios en el ritmo de nuestra alegría o nuestra paz.
Es un regalo que pocos tienen y que nosotras casi perdemos por la malicia de un extraño. Miro hacia el mar y veo cómo las olas borran las huellas en la arena, un proceso constante de limpieza y renovación. Así es nuestra vida ahora. Cada día es una oportunidad para escribir una nueva historia, una donde el nombre de la protagonista sea el de una mujer libre, valiente y siempre acompañada por su otra mitad. Al final, la policía llegó porque yo aparecí sin invitación, impulsada por un dolor que no era mío. Esa decisión, nacida de una conexión que desafía la ciencia, fue el acto de amor más puro que he realizado. No me arrepiento de haber sentido su miedo, ni de haber cargado con su agonía, porque eso nos permitió estar aquí hoy, bajo este sol de tarde, sintiendo el aire salado en nuestros pulmones. Somos Lyra y Ariadne, gemelas, confidentes y sobrevivientes. El hilo de seda que nos une es ahora una cadena de oro, irrompible y luminosa, que brilla con la promesa de que, mientras estemos juntas, nunca volveremos a estar solas en la oscuridad. El dolor fue el mensajero, pero el amor fue, y será siempre, el mensaje definitivo.